inicio lo que es el webinar del día de hoy a cargo de Alexa Morales. El tema que ella nos va a impartir es Big Data, qué es y por qué es importante. Como ustedes saben, para nosotras como fundación es muy importante estar manteniendo actualizada a nuestra comunidad y a nuestra red de chicas y personas que quieran formar parte del mundo de lo que es la tecnología. Y para nosotros es muy importante y esencial que mujeres que trabajen en estas áreas nos puedan brindar sus conocimientos y su experiencia en lo que es en el campo laboral para que así ustedes puedan tener una idea o una noción a qué es lo que nos vamos a enfrentar hoy en día. Para comentarles un poco sobre Alexa, nosotros tenemos que Alexa se encuentra actualmente laborando en Intel. Ella trabaja, bueno, pues inició sus labores en lo que fue en el año 2011 en un programa de Student Worker en el rol de desarrolladora de software. Ella también tiene un bachiller en ingeniería en computación y en este caso lo sacó en el Tecnológico de Costa Rica. Adicionalmente, posee un posgrado en analista científico de datos y en este caso lo sacó en el Cenfotec. Adicionalmente, ella tuvo roles como líder técnico y administradora de bases de datos. Y actualmente en su labor en Intel cumple con el rol de desarrolladora de inteligencia de negocios. Sin más, vamos a darle la palabra a Alexa para que ella nos pueda explicar un poco sobre este webinar. Y en dado caso que ustedes tengan algún comentario o preguntas, podemos utilizar ya sea lo que es la manita o bien pueden comentar en la cajita en este caso en el chat, o si gustan pueden hacer la pregunta directamente. Entonces, Alexa, te cedo la palabra. Gracias, Laura. Bienvenidas a cada una. Para mí es un placer estar aquí hoy presentando este tema que, como mencionaba Laura, ha sido parte de mi carrera y es parte de mi rol actualmente. Tengo como un año solamente de trabajar en el área de Big Data después de que tomé mi posgrado, y más adelante les voy a contar un poquitito de más de cómo es ese día a día en la oficina con este rol. Vamos a empezar con el tema de Big Data, qué es y por qué es importante. Ok. Big Data es el campo dedicado al análisis y el almacenamiento de una gran colección de datos. Generalmente, cuando hablamos de Big Data, los datos vienen de múltiples orígenes. ¿Por qué no una base de datos convencional? ¿Y por qué Big Data? Ok. Cuando nosotros tenemos aplicaciones para un negocio, estas aplicaciones pueden ser, por ejemplo, de mantenimiento de inventario, de ventas, y tienen una cantidad de datos bastante limitada. No se espera que crezca mucho alrededor del tiempo, y son generalmente con atributos similares y con una estructura em, con propiedades y atributos que ellas comparten entre sí. Cuando hablamos de Big Data, ese tema puede cambiar. Big Data se nota más o menos así como en la imagen. Involucra múltiples sistemas, involucra distintas áreas. Por ejemplo, la parte de extracción de datos, del análisis de datos, las partes estadísticas, limpieza y predicciones, que vamos a ir avanzando el día de hoy para poder abundar más y conocer como un overview de este tema. Big Data puede parecerles que es un tema nuevo, ¿verdad? Pero no es una nueva disciplina. Ya viene existiendo desde hace ya unos años, debido a que la administración y el análisis de datos ya ha sido parte de la computación. Sin embargo, el mayor problema con el que se ha contado durante estos años es el procesamiento de muchos datos. Y lo más conveniente de esto es que, dada esa necesidad, Big Data ha empezado a desarrollarse y ha empezado a surgir aún más en nuestra sociedad y en el área de computación. También
Y lo más conveniente de esto es que la computación ha crecido con esto. Entonces, el manejo de los datos no solamente va a ir en los métodos y en las estrategias que usemos, sino también en la arquitectura que está detrás. Y en esta área hemos visto muchos avances. Por ejemplo, ya no es solamente una computadora procesando los datos, sino que podemos tener múltiples computadoras, lo que podemos llamar como un clúster, una granja eh, que procesa esta información, que ya no es cuestión de gigas, ¿verdad? Ya estamos hablando de datos mucho más grandes y mayores. Una de las ideas del Big Data es que dé valor a nuestro negocio. Entonces, para que dé valor a nuestro negocio, a nuestra empresa, el procesamiento de los datos tiene que ser confiable y tiene que ser rápido. Para poder ahondar en Big Data, les voy a comentar algunos de los conceptos que tenemos que conocer. Acá en la primera imagen, ustedes podrán ver un conjunto de datasets. ¿Qué es un conjunto? ¿Qué son datasets? Es una colección o un grupito de datos que se relacionan entre ellos con propiedades que tienen en común. Por ejemplo, pueden ser los tweets que hizo un usuario en un archivo texto plano. Pueden ser registros de una base de datos de las ventas de mi negocio, o pueden ser un conjunto de imágenes faciales como para reconocimiento. Y este conjunto de datos limitado, ¿verdad? Que tienen atributos similares, se consideran como un dataset. Pueden ser de distintas áreas, de observaciones climáticas, de redes sociales, como lo mencionaba. Y después de conocer este término, acá en esta imagen podrán ver como una lupa. En este diseño lo que quiero darles a conocer es el término de análisis de datos, que es una de las partes de Big Data. ¿Cuál es el objetivo del análisis de datos? Podemos tener muchísima información almacenada, pero si nosotros no podemos hacer nada con esta información, porque es mucha, no la podemos eh, interpretar, entonces es ahí donde el análisis de datos se vuelve crucial. Entonces se pueden encontrar al analizar los datos hechos, una relación, un patrón que se da entre los datos, una tendencia o una perspectiva. El objetivo principal es apoyar la toma de decisiones. Entonces, para nuestro negocio, cuando los datos están de una forma clara y visible, se pueden tomar decisiones ya más seguras por los datos que vemos. Un ejemplo de esto es en una tienda de helados o en una heladería. Entonces, se puede analizar la venta de conos de helado en una heladería y poder relacionarlo con algo más, ¿verdad? Si hablamos solo de helado, estaríamos hablando del sistema de una tienda solamente. Pero si hablamos ya de cómo ir ingresando más orígenes de datos a, a mi procesamiento o a mi conjunto de datasets, estaríamos hablando, por ejemplo, del clima. Entonces, si yo puedo unir los datos de la venta de helados con la predicción del clima, yo puedo de alguna forma ver que la temperatura diaria influye en las ventas de helado y así poder dar a un cliente de una tienda, decirle, ok, parece que esta semana vamos a tener más ventas porque el clima va a estar muy soleado, por ejemplo. Entonces, esta parte de análisis es crucial porque es donde nos lleva a tomar decisiones. Después de estos conceptos, aunque se mira muy similar, cubre el área de analítica de datos. Es un término más amplio que también involucra el análisis de datos, pero también incluye todo el ciclo de vida de los datos. Es decir, ya cuando nosotros los estamos analizando, que fue el concepto anterior, es porque yo ya tengo mis datos. Pero en la analítica de datos, nosotros podemos ver el ciclo donde recolectamos los datos, donde los limpiamos, los organizamos, los almacenamos y cómo se gobiernan esos datos. ¿Por qué es importante recolectarlos y hacerlo de una forma eficiente?
Si yo vengo y recolecto los datos del clima y, y lo hago con una semana de tiempo, quiero decir, una semana más tarde, entonces no va a poder servir para mi negocio saber que la semana pasada yo tuve que haber comprado más helados, ¿verdad? Sino que yo lo tengo que hacer y lo tenemos que dar como un servicio a tiempo. Entonces la parte de recolección tiene que hacerse de una forma eficaz usando los algoritmos o métodos de una forma que, que sea rápida eh, y segura. La limpieza de datos también se lleva a cabo porque aunque tal vez el almacenamiento de todos no involucra tanto en este momento un problema, pues sí hay que cuidar nuestros recursos. Entonces, si yo estoy guardando eh, tal vez el sabor del helado, ¿verdad? Que más se está vendiendo, esto puede servir para otro análisis y es de gran valor. Pero si yo estoy guardando tal vez el color del helado, donde no me va a dar ningún valor, estoy gastando mis recursos almacenando algún registro o alguna característica de mis datos que no me da valor para mi negocio. Por eso hay que limpiarlos, hay que elegirlos, también quitar duplicados y vamos a ir viendo eso más adelante. La parte de gobernanza es importante porque también tenemos leyes en cada país eh, que nos piden, ¿verdad? Manejar los datos de los usuarios, por ejemplo, eh, usar solamente lo que necesitamos y hacerlo de forma segura. Entonces, si yo estoy vendiendo helados, pues no tengo que saber específicamente que se lo vendía a Laura o a Alexa, ¿verdad? La información que yo necesito debe también, y la que almaceno, debe cumplir con las leyes de nuestro país. Y después, por acá, de último, van a ver cómo se mira la inteligencia de negocios como desde un área global. En este ejemplo tenemos aplicaciones de negocios que serían como los programas o aplicaciones que se manejan ya sea en una empresa o en un colegio o una universidad que están generándome datos. Si ven acá, cada disquito está como separado porque pueden ser diversos programas, puedo tener eh, distintas entradas de datos. En el siguiente paso tengo una base de datos que es más grande, que se llama Data Warehouse, donde ya los datos se procesan, se limpian y se transforman y se guardan por ahí. Y luego seguirá el análisis de datos, la analítica de datos y seguidamente el monitoreo o dashboards. Esto es al final una de las herramientas que más sirven los negocios, ¿verdad? Porque es la forma más fácil de interpretar, eh, predecir y ver de una forma gráfica todo este montón de datos que tenemos. En este caso tenemos un data warehouse, que es uno de los términos que se usa para estas bases de datos. Pero en Big Data se utiliza quizás más lo que se llama un data lake. Un data lake, que si lo traducimos al español sería como un lago de datos. Los lagos de datos son implementados de igual forma para guardar distintos tipos de datos y se implementan en distintas tecnologías. Y una de las más usadas es en el sistema operativo Linux. Y vamos a ver más adelante que se utilizan cantidad innumerables de lenguajes de programación, de, de sistemas donde podemos aprender y volvernos expertos. Y como les dije anteriormente, el Big Data viene siendo, aunque ya existía, viene siendo como una tendencia que se ha dado porque los negocios quieren tomar decisiones, quieren predecir lo que sus clientes están buscando, quieren eh, ver cómo se comportan
la competencia, por ejemplo, si hay alguna posibilidad de tener un fraude en el caso de bancos. Entonces, para poder nosotros decir, ok, en este caso nosotros vamos a tener que implementar o necesitamos una solución de Big Data, tenemos que considerar varios puntos. El Big Data tiene 5 características. En realidad pues, tiene más, pero se pueden resumir en 5. Incluso algunos autores eh, resumen esto en 3 puntos, que le llaman las 3, bueno, sería en español las 3 Vs. Entonces vamos a hablar ahorita sobre el volumen, la velocidad, la variedad, la veracidad de los datos. Entonces, para que un dataset sea considerado como Big Data, tiene que tener al menos una o más características, preferiblemente, de estas que vamos a abundar. Ok, entonces primeramente la V de volumen. El volumen es la cantidad, ¿verdad? La cantidad de datos que podemos tener. Entonces, cuando ya un dataset empieza a crecer de forma significativa y la cantidad de almacenamiento, la necesidad empieza a crecer, eso significa que el volumen crece. Entonces, es una característica de Big Data. Por acá yo les puse un ejemplo de que con 5 billones de DVDs nosotros almacenamos 2.5 exabytes. Y en una librería de congreso, más o menos, puede haber almacenado en información 300 terabytes. ¿Y esto para qué se los quería poner? Se estima que en el mundo por día nosotros generamos, los usuarios y las organizaciones, generamos 2.5 de exabytes de información. O sea, muchísimo más de lo que una librería acumula durante un tiempo. Y cuando hablamos de algunos ejemplos de mucho volumen, podemos hablar de transacciones bancarias, ¿verdad? Las transacciones en líneas de distintos usuarios que pueden ser en distintos momentos, que ocupan bloqueos, ¿verdad? Eh, también los GPS, porque ellos ocupan estar generando coordenadas, los sensores eh, de gran cantidad, o sea, generan muchos datos, al igual que las redes sociales, ¿verdad? Como Twitter, Facebook, entre otras. Después del volumen vamos a ver un poquito la velocidad, ¿verdad? Se puede considerar en el detalle de la velocidad cuántos datos se están generando por minuto o por un tiempo específico. Si nosotros vemos que esta cantidad es mucha, es otra característica del Big Data que nuestro dataset tiene y es donde podemos empezar a explorar que esta solución puede servirnos. En algunos casos, los datos no se generan tan rápido, pero su procesamiento requiere más tiempo. Entonces también no solamente importa como la cantidad de datos que me llega en un momento específico, sino cuánto tiempo está durando mi solución en analizar estos datos. Algunos ejemplos de datos producidos es que en un minuto pueden generarse 300 horas de video, 350.000 tweets, 171 millones de emails. Creo que esto era el último ejemplo, hablaba de datos de un motor. Eh, pero como vemos, en un minuto, en cuestión, si lo pasamos a datos, vamos a estar generando y generando mucha información. Y esta información, si la queremos procesar, si la queremos analizar, necesitamos una solución grande que sea capaz de tanto almacenarla como procesarla. Seguidamente la tercera V, que es la variedad. Generalmente si hablamos de un sistema pequeño, de una empresa o de una aplicación en su celular, los datos van a ser relacionados únicamente a eso. Entonces los datos son bastante estructurados, limitados, parecidos. Entonces,
cuando hablamos de variedad de datos, hablamos de formatos, ¿ok? Mi negocio puede necesitar no solamente guardar la cantidad, por ejemplo, o la información de los autores de una película, sino también necesita guardar las imágenes de las fotos de los autores, necesita también guardar las películas de los actores que hay o productores. También el audio tiene que procesarse y así distintos formatos. Cuando ya tenemos distintos formatos, además del volumen y cosas, podemos encontrar que ya tenemos la variedad que es característica del Big Data. En una base de datos convencional es muy difícil poder almacenar distintos tipos de datos. Y en algunos casos donde ya tal vez una imagen se puede almacenar, pero ya tenemos que guardar un video, ya se pone muy limitado. Y no solamente almacenarlo, sino procesarlo. Entonces es importante ir viendo que nuestro dataset, cuáles características tiene, ver los atributos que tiene. Y como les decía, esto trae muchos retos para el Big Data, integrar, transformar y procesar, ¿verdad? Porque una vez que yo almaceno estos datos, yo necesito que estas fotos se relacionen con este video, con este audio. Y esta pues es un área que es muy interesante y muy retadora en el Big Data. Como la cuarta V es la veracidad. Esta es muy sencilla porque habla de la calidad de nuestros datos. Entonces, si yo tengo registros donde tienen datos duplicados, donde son datos incompletos, ojalá yo quiero ver las ganancias de mis ventas y para algunos meses hay inconsistencia, entonces el resultado final no va a ser completamente confiable. Entonces las decisiones que mi negocio, que mi empresa pueda tomar con eso, pues carece de veracidad. Entonces cuando hablamos de Big Data necesitamos confirmar que estos datos sean certeros y que puedan generar valor, que es la última V que vamos a estudiar. Y acá un resumen antes de llegar a valor de las 4 V's que ya vimos, como para resumir. Volumen, ¿verdad? Cantidad, variedad, tipos, ¿verdad? Tipos de formato, video, sonido, texto. La velocidad, ¿verdad? Cuántos datos se generan en un tiempo establecido. Y la veracidad. Por acá vemos cómo hay datos incompletos, necesitamos datos confiables y seguros. Por último, el valor, como les decía, yo creo que aunque algunos autores no incluyen el valor como una de las subes, es algo que se tiene que contemplar eh, muchísimo antes de empezar un proyecto, ya que al final la empresa pues quiere implementar cosas que nos van a dar valor, ¿verdad? Si no solamente va a ser un gasto. Entonces, el valor se define como la utilidad de los datos para una empresa y se relaciona con otras subes que ya vimos. En este gráfico vemos por acá la veracidad. Si mi veracidad o si mi confianza de los datos es muy baja, el valor que me va a dar a mí es muy bajo como empresa. Entonces, entre más limpio tengo mis datos, más confiables son. Vamos a irnos por acá, acercándonos a la veracidad alta. Y en conjunto vamos a dar un valor alto a nuestra empresa o a nuestra solución. Por acá vamos a ver que también el tiempo de procesamiento importa, como ya lo vimos. Impacta directamente el valor. Si, como les ponía un ejemplo, ¿verdad? Si mis datos son procesados, almacenados y son confiables, pero ya llegan tarde a la toma de decisiones, pues ya solamente es historia, ¿verdad? Solo son datos históricos.
Si vemos como el tiempo acá es mayor, si nos hacemos hacia la izquierda, vamos a ver que a tiempo menor, mayor valor vamos a dar a nuestro negocio. Estas eran las cinco Vs que caracterizan a Big Data. Espero que las hayan comprendido y, y hayan podido pensar también en ejemplos, ¿verdad? En ejemplos que, que usamos día a día, por ejemplo, películas, ¿verdad? Los sitios donde vemos películas, y los sitios donde vemos videos, nuestras redes sociales. Podemos imaginar la cantidad de datos que eso genera y si cumple con alguna de estas características. Pensar también en sistemas pequeños, como algún sistema que se use como en una tienda para vender ropa, donde ya podemos decir, ok, no, no da valor tener una solución tan grande para algo tan pequeño. Y, y la verdad es que Big Data, aunque es una tendencia y es una solución muy buena, todo hay que evaluarlo porque depende del negocio, la necesidad que lo podamos aplicar. No vamos a decir que todo ahora se tiene que hacer en Big Data. Este es a grandes rasgos el proceso en el análisis de grandes datos. Recolectamos, procesamos, limpiamos, analizamos y operamos, ¿verdad? La parte operacional vamos a ver ya la toma finales de decisiones. Acá puse un pequeño set de tecnologías, de herramientas que se usan en Big Data. También como su nombre y su solución, ¿verdad? Que es big, grande, así también la cantidad de tecnologías que existen. Lamentablemente, una sola persona pues no puede profundizar en cada área, pero lo bueno es que pues con equipos podemos hacer una solución que ayude a poder seguir el proceso de Big Data, o sea, establecer una solución donde podamos generar eh, valor en algún área, no solamente en empresas, ¿verdad? Un ejemplo que viene a mi mente ahorita es en el caso de la pandemia del COVID. Eh, Hay ingenieros que están haciendo análisis de los datos basados en, en otros países, en datos de otros países, en datos previos de nuestro país y ver una tendencia para ver nosotros la necesidad que tenemos de comprar distintos implementos médicos, por ejemplo. Y, por acá, bueno, no sé si ya algunas están familiarizadas con estas tecnologías, pero podemos ver lenguajes de programación, de Python, Java, R, C Sharp, también tecnologías de desarrollo como R también, Visual Studio Code, que son programas que nos ayudan a desarrollar los sistemas. Y también herramientas de repositorio, que es donde almacenamos ya lo que es la lógica de una solución para poder controlar quién la cambia, cuándo se ingresa más código, etcétera. También la parte de ingesta de datos en la plataforma es un área grande, tecnologías como SQL Server, Spark. Y para la parte de visualización, de igual forma, tenemos reportes en Power BI, tenemos también Excel, que es una herramienta muy versátil. Al igual que en la parte de Machine Learning y Deep Learning, que son también una parte grande de Big Data que nos estamos cubriendo el día de hoy, pero básicamente se trata de algoritmos que predicen o que pueden describir eh, y que se programan para que puedan ir generando también conclusiones
perspectivas y análisis de nuestro negocio. Y el Big Data, vamos a ver que es súper importante y como ya vieron, abarca muchas áreas y nos permite poder optimizar procesos, ¿verdad? Poder encontrar qué es lo que estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué se puede mejorar. Podemos tomar acciones o decisiones con inteligencia. Eso quiere decir que yo tengo datos que me respaldan. Entonces, por ejemplo, un restaurante tiene distintas sedes, tiene en Cartago, tiene en Alajuela y tal vez está gastando mucho en alquiler o tal vez quiere abrir un nuevo restaurante. Entonces, por los datos y el análisis que se puede dar con ellos, pueden venir y decidir dónde abrir una nueva sede o cuál horario es más conveniente y bajar gastos como de empleados e invertirlos en áreas que les es más conveniente tener abierto, tener un restaurante. Bueno, esta parte era la identificación de nuevos mercados también la incluye. Predicciones precisas, ¿verdad? La parte también de predecir fallas y fraudes, que es una de las áreas que la banca o los bancos tienen que tener mucho cuidado porque ellos vienen también ahora y gracias a Big Data pueden analizar el comportamiento de sus clientes. Entonces ya ellos saben que yo solo compro en Costa Rica, ¿verdad? Cuando ya ellos ven que yo realicé una compra en otro país, ya hay una alerta. O que hice compras en un sitio donde yo no suelo comprar. Y todo eso va generando datos que al final van a ser analizados y ayudarnos a predecir eh, cuando el área de seguridad también está siendo vulnerable o está siendo atacada. Nosotros ahora también con Big Data podemos tener registros más detallados. Eso implica que nuestra información es más completa. Ya debido a la cantidad de almacenamiento que yo tengo, pues sí me preocupo por escogerla y limpiar y ver qué vamos a guardar, como lo mencionamos. Pero ya me permite almacenar más cosas, donde yo puedo tener una información total de de unas facturas, por ejemplo, y poder registrar más datos. La toma de decisiones, como hablábamos, pues se mejora y se confía más en ella y nos puede ayudar también a descubrir a descubrimientos científicos. Por ejemplo, Big Data se usa para el análisis de ADN o análisis de tratamientos que se utilizan para distintas enfermedades, también como para el cáncer. Y es un área que puede impactar la parte de agricultura, la parte médica, etcétera. Ahorita vamos a ver unos ejemplos más específicos. Entonces, por acá yo les tomo estas fotos de unos videos que también les puedo compartir. Y en este primer caso tenemos lo que es autónomos driving o los autos que se manejan solos. Entonces, imagínense la cantidad de datos que tiene que tener un carro para guardar y decidir sin un humano, ¿verdad? Entonces los sensores, tiene que guardar la información de sensores. Son entradas de datos que vienen con gran velocidad. En un minuto pueden venir mucha información. Y, y mucho antes de un minuto tenemos que dar una solución, ¿verdad? No podemos venir, ok, ya recibimos que hay un carro al frente que frenó, pero hay que actuar rápido para que el carro tome la decisión de detenerse. Entonces, es increíble como Big Data también provista como una plataforma para la inteligencia artificial. Ha sido un gran arma para desarrollar nuevas tecnologías en nuestra sociedad. Por acá solo les muestro la parte climatológica, la parte de predicciones, de efectos climáticos que pueden haber. Por acá son
son personas de una ciudad y por acá pueden ver un poquito los datos que están generando. En este caso se quiere hacer hincapié a los datos médicos que tienen las personas y es importante, ¿verdad? La parte de salud, el colesterol, las pulsaciones, que hay muchas decisiones que las farmacéuticas y hospitales, incluso el país en general, puede tomar a partir del análisis de esos datos. El Big Data también se encuentra en el espacio. Imagínense cuánta información y cuántos registros y también cuánta veracidad tienen que tener estos datos al ser analizados para poder hacer tan grandes cosas. Y por último acá, en este es un tema también que a mí me gusta mucho, es la parte animal del cuidado de las especies de nuestro planeta. Como sabrán, los elefantes son una de las especies que son muy buscadas por los cazadores. Entonces, una de las soluciones que se puede dar para este problema es poner cámaras, ¿verdad? No sé si alguien tendrá por ahí cámaras, pero si algunas veces uno pone una cámara y ya pasa una mosca y te llega una notificación de que algo pasó, ¿verdad? Entonces uno tiene que venir, abrir su correo, la aplicación que esté usando y ya ahí ves que era una mosca o que era tu vecino paseando el perro y ya dice, bueno, no pasó nada, ¿verdad? Imagínense hacer ese análisis de todas las fotos que llegan para poder cuidar unos elefantes, ¿verdad? Eh, entonces, por medio de la plataforma que también provee Big Data, esta ciencia, y como con el trabajo de la inteligencia artificial, se puede venir y procesar estas imágenes de una forma rápida y con ya ciertos métodos o algoritmos que pueden descartar cuándo son cazadores o no. Entonces la cantidad de imágenes se reduce, ya no tenemos que tener una persona ahí todo el día viendo las fotos a ver si sí, a ver si no, que puede causar muchas fallas también y desgaste en las personas. Y podemos tener ya un análisis más eficaz de las imágenes, diciendo cuándo realmente es de atención. ¿Verdad? Lo que la cámara nos está enviando. Y, bueno, en Big Data, como les mostré ahora, la cantidad de tecnologías y la cantidad de cosas que podemos aprender es súper grande y hay distintos roles también. Esos pueden variar también entre compañías y podemos tener distintos trabajos o puestos laborales que involucran más mm, mm, o más de una área de estas que les estoy mostrando acá. Pero como para que tengamos idea, ¿verdad? Puede haber un científico de datos, puede haber un arquitecto de datos, puede haber un ingeniero de datos, un estadístico, los que toman las decisiones, los que ya programan los algoritmos para Machine Learning o los jefes de Data Science que son tal vez quizá más gerenciales. También entre ellos pueden variar las tareas, como decía, pero la parte de reportes es una también de las más valiosas. La parte de recolección de requerimientos eh, y es un área donde se puede crecer mucho profesionalmente y también hay una necesidad grande porque como han visto, no es solamente que las empresas quieren tener soluciones de Big Data, es que ya por nosotros mismos, ¿verdad? Estamos generando tantos datos que queremos analizar y ver qué decisiones se pueden tomar a partir de esto. Estos son la información que yo tenía para compartirles hoy a ustedes y bueno, les adelanto aquí las gracias y quisiera, si tienen preguntas, aprovechar este tiempo para que abran su micrófono, usen el chat como Laura mencionó para realizar sus preguntas. Muchas gracias, Alexa.
Tal y como lo mencionó Alexa, si ustedes tienen algún comentario que deseen agregar, algún tipo de pregunta eh, o algo que deseen compartir, están más que bienvenidos. Si por ahora no hay preguntas, también puedo contarles un poquito de en mi caso, ¿verdad? Cuando, cuando Laura les contaba de mi bio, yo empecé como administradora de bases de datos. Eso era lo que mencionábamos, que es un conjunto de datos con estructuras, con propiedades similares, ¿verdad? Y poco a poco, especializándome más, es como ahora trabajo ya en Big Data, y entre mis labores que hago día a día es la parte de ingesta de datos o recolección de datos. También el procesamiento e integración de estos para transformarlos, e incluso mi rol también em, provee reportes como un servicio a nuestros clientes. Sí. Gracias, Alexa. Acá Ujú. tenemos una pregunta por parte de Nancy. Ella, bueno, pues sería responder en inglés por aquello, pero ella está preguntando que cuáles serían las herramientas que vos recomendarías para ser una persona que quiere empezar a incursionar o crecer en el campo de data analysis. Se puede Ujú. responder en español, ya vi. Tranquila, Nancy. Ok. Este, bueno, uno de los lenguajes que yo he visto que se pueden utilizar y que son muy versátiles en las distintas áreas es Python y R, pero también porque yo he visto, ¿verdad? Que se puede utilizar tanto para extraer y analizar. Tiene muchos directorios o no, muchas bibliotecas que te pueden ayudar a cargar los datos de una forma rápida, y están incluidos en la mayoría, está incluido este lenguaje de programación Python en la mayoría de programas que yo he tenido la oportunidad de revisar, ¿verdad? Como mencionaba, yo sí llevé un posgrado en Cenfotec, pero también estuve analizando otros en otras universidades, y Python es una de las herramientas más comunes en conjunto con R. Y además es gratuita porque hay muchas empresas donde, bueno, incluso a mí, que se utilizan herramientas que ya ocupan una licencia, ¿verdad? Y ahora con todo también la tendencia de la nube, por ejemplo, puedo mencionar Azure, donde se puede crear un data lake y hay procesamientos muy rápidos, pero hay versiones gratuitas y limitadas. También entonces puede ser Python, como para resumir, Python R. Hay también trainings en la parte de Azure gratuitos y una licencia limitada. Y también en Amazon Web Services uno puede empezar a crearse un ambiente de Big Data con sistema operativo de Linux, y ir instalando herramientas como Hadoop. La ventaja de ahora es que hay mucho training en línea también. Espero haber respondido la pregunta. Gracias, Alexa. Ujú. Nicole nos pregunta, bueno, ella dice, hola, yo soy estudiante de Ingeniería Electrónica en el TEC. Quería saber si tenés recomendaciones de cómo ampliar mi conocimiento o digamos desde la perspectiva de Intel en su caso. ¿Qué es lo que principalmente está necesitando buscando una empresa que se desarrolla en estos temas o áreas? Ujú. Bueno, ahí me lo ponen un poquito difícil, pero sin embargo, la parte de ingeniería electrónica es fundamental en Intel. Ya Intel ha incursionado más en el área de datos, no es solamente una empresa que crea procesadores, ¿verdad? También es una empresa de datos. Y entonces, por ese lado, súper bien, la carrera de electrónica, súper importante, y es muy requerida en nuestra empresa.
en la parte, hay distintas áreas, ¿verdad? En partes de manufactura, en la parte de diseño. Lo que podemos hacer, Laura, es que nosotros también tenemos como contactos específicos para universidades. Entonces, ¿verdad? Lo que podemos hacer es como proveer también un seguimiento eh, ya offline, donde se le puede dar una lista más para esa carrera en específico. Sin embargo, ¿verdad? En resumen es que el área de electrónica sí es muy requerida en Intel y también, como les mencioné, yo entré como en un programa de Student Worker. Entonces yo te recomiendo también que entres a la página si te interesa trabajar en Intel, incluso antes de graduarme como fue para mí. El programa Student Working, en resumen, es un programa que te permite empezar a trabajar sin graduarte y no tiene que tener ya el 80-90% de tu carrera finalizada. Ellos les interesa quizá que empieces a tener experiencia desde antes y puedas ir complementando, ¿verdad? Y tu prioridad sea siempre el estudio antes que el trabajo. En el caso mío fue muchísima ayuda, tanto por la económica como por el área académica, ¿verdad? Yo llegué a momentos donde yo ya llegaba a un curso, yo tenía distintas cosas, conocimiento que había aprendido en el trabajo quizá antes o al revés. Entonces, para las que ya están estudiando y están en su primer año de carrera, eso es una gran oportunidad. No esperar hasta el final. Y ahí mismo diría las áreas también que se buscan. Sin embargo, con ese programa son muy flexibles con los requisitos para que uno pueda ir aprendiendo conforme va avanzando. Muchísimas gracias, Alexa. Bueno, aquí Alejandra nos pregunta que cómo es el día a día de su trabajo, si es rutinario o no lo es, o es retador, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que todas las ingenierías son muy retadoras y los puestos pueden llegar a ser rutinarios dependiendo de, de cuál rol tengas. En el caso mío, yo, pues mi primer trabajo fue Intel y todavía sigo acá y como mencioné ya va a cumplir 10 años. Pero em, llegó un momento de mi carrera donde yo ya sabía muy bien, conocía muy bien el negocio, ¿verdad? Ya tenía más años ahí, las tecnologías se mantenían siendo las mismas. Sin embargo, siempre hay muchas oportunidades para aprender y prepararte para tu siguiente salto de carrera. Entonces, cuando uno llega en el trabajo a una estabilidad donde yo manejo con facilidad los problemas, los requerimientos que yo recibo, es una gran oportunidad para aprender porque tienes estabilidad en el trabajo y te queda un poquito tiempo para eso. Entonces, yo he estado en etapas de mi carrera donde yo ya estoy cómoda, ¿verdad? Yo hago las cosas de una forma rápida y listo. Entonces, empecé a estudiar y fue ahí donde yo tomé el posgrado y ahora estoy en un área que es nueva para mí, que es la parte de Big Data. Yo ya tengo un año y todavía yo me siento nueva, ¿verdad? Hay lenguajes que he trabajado más que otros y siempre hay más lenguajes que aprender, más tecnologías que aprender. Y no solamente en la parte de tecnología, sino en la parte humana, ¿verdad? Los skills que yo puedo tener para liderar un equipo, para, para poder enseñar a otros o para poder cambiar la cultura de un equipo en forma que nos ayudemos y el conocimiento no se quede en un sola área. En el caso mío, estoy tomando un rol de líder técnico, entonces a veces toma tiempo, ¿verdad? Tomo tiempo para estar con algunos de los miembros de mi equipo y poder ayudar a solucionar algunos problemas y siempre hay problemas que nos sorprenden, problemas que tal vez no hemos visto, algunos donde ya uno empieza a ver un patrón y es más bien no conformarme
con que, ok, este es el problema es aquel, el X, ¿verdad? No, entonces este problema X está llegando ya 3 veces, ¿verdad? 3 veces en este mes. ¿Qué puedo hacer yo para de una forma evitar que esto siga generándose? Entonces, no es nada rutinario, es algo que, que requiere también creatividad y esfuerzo, y es súper lindo ver la cantidad de cosas que uno puede aprender y seguir aprendiendo. Muchas gracias, Alexa. Aquí nos pregunta, ya iríamos tomando como última pregunta. En dado caso que si tengan otra, lo pueden anotar, pero si no, iríamos finalizando con esta. Aquí si nos hacen una pregunta, nos dicen que qué es lo que más te apasiona a vos de tu trabajo, ¿verdad? De trabajar con datos. Ujú. Para mí ha sido las decisiones que los clientes pueden tomar, ¿verdad? Actualmente tengo una solución que se relaciona a ventas, ¿verdad? Eh, entonces las decisiones que puede tomar una empresa tan grande, ¿verdad? Que vende productos a distintas compañías, y que puedan usar los reportes que yo puedo realizar o yo formar parte de esto, es una de las cosas que más me ilusiona. A veces uno pasa como concentrado y desarrollando, pero al reunirse con los clientes y ver las soluciones que estamos proveyendo a ellos con nuestro trabajo, es una de las cosas que me da mucha satisfacción como desarrolladora en esta área. Eh, no sé, Lau, si podemos contestar Sí, esa última de ser mujer, porque me interesa mucho. Em, Algunas veces, al principio, al principio de la carrera tuve algunos retos, pero creo que la mayor limitante fui yo misma. Y algunas veces como mujeres tenemos el miedo a poder levantar la mano porque tal vez mi idea es muy torpe, y, y me logré darme cuenta de forma rápida que yo estaba menospreciando mis ideas, ¿verdad? Ya cuando después yo veía que un hombre, un compañero mío había dicho eso, ya yo me sentía mal porque yo lo pensé y no lo compartí. Entonces, creo que algunas veces nosotros mismos nos limitamos. En Intel, la verdad, yo he tenido el beneficio de que mis jefes han sido parte clave en el desarrollo de mi carrera, y es una de las áreas que ellos tienen como meta, que incluso las mujeres seamos parte del equipo, que si este equipo no tiene mujeres, las necesitamos, ¿verdad? Porque nosotros pensamos diferente y damos también esa variedad. Entonces, al igual, ¿verdad? Como las distintas personalidades. Entonces, siempre cuando tenemos esos inconvenientes, tenemos algún reto, miedo como mujer, es muy bueno tener un mentor o una mentora, y eso a mí me ha ayudado mucho. En Intel hay algunos programas específicamente para carrera en el área de mujeres, donde a mí me ayudó mucho para poder desenvolverme sin esos miedos que a veces nosotros mismos nos ponemos, pero por el exterior creo que ha sido muy sana la experiencia que yo he tenido. muchas gracias, Alexa. Ivania, no sé si esto respondió a tu pregunta. Sí, gracias. Con gusto. Entonces, en este caso, vamos a ir dando por concluido el webinar del día de hoy. Alexa, de verdad te quiero dar las gracias por haber compartido con nosotras este conocimiento y también experiencia. Adicionalmente, como parte de nuestros pilares que nosotras tenemos es
fomentar una conciencia o hacer concientización, sería la forma adecuada de decirlo, de creer en nuestras capacidades, ¿verdad? Y como vos dijiste, muchas veces o en muchas ocasiones nosotros mismos nos ponemos barreras o limitantes para nuestro propio crecimiento, tanto personal como profesional. Y es muy importante, algo que yo trato de practicar en mi vida diaria y que se lo paso haciendo a las chicas, es nosotros tenemos que ser muy amables con nosotras mismas, ¿verdad? Ya afuera nos juzgan mucho, ya sea por estar en el área de las tecnologías, siendo mujer, o cuestionan nuestras capacidades o nuestros conocimientos como para nosotras mismas, pues no ser amables, ¿verdad? Yo siempre creo y apuesto que cada una de las chicas que participan o están en Rockets, o inclusive las que están laborando, tienen todas las herramientas, tanto a nivel de habilidades, aptitudes y conocimientos para poder desenvolverse. Y sea como sea, estos webinars a nosotros nos dan pie para saber de que sí se puede lograr, ¿verdad? Siempre hay algo que tenemos que arriesgar y tomar ese salto, pues como a veces dicen, de fe. Entonces, de verdad, Alexa, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotras. De igual manera, chicas, muchísimas gracias por unirse y pues que tengan una excelente tarde.